Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión les traemos este tutorial, Sé un dios en Arduino desde cero. Sé que el título puede sonar bastante pretencioso, pero les aseguramos que no les estamos haciendo promesas falsas. Considero que la mejor manera de aprovechar este tutorial es abrir el IDE de Arduino, conectar tu dispositivo e ir realizando los ejercicios por ti mismo. De este modo empiezan a surgir las dudas. Por cierto, cualquier duda que tenga la puedes poner en el recuadro de comentarios, nosotros te ayudaremos. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro. La continua práctica indudablemente te hará ser nivel Dios en Arduino. Como requisitos para este tutorial únicamente hace falta tener el IDE de Arduino instalado y tener un Arduino conectado a tu computadora. No importa cuál sea, todos funcionan. Sin conectarle absolutamente nada al Arduino se tiene mucha diversión y mucho que aprender. Si aún no has instalado el IDE de Arduino, lo puedes descargar de la página de Arduino. Muy rápido, muy sencillo. Y bueno, vamos a empezar. Considero que lo más importante es saber cómo mantener una buena comunicación con el Arduino. De forma más sencilla y rápida, sin duda, es a través de la ventana serial. Para iniciar una comunicación a través de la ventana serial, nosotros escribimos en el void setup serial.begin. Entre paréntesis tiene que ir especificada la velocidad. Esto depende de la aplicación, pero bueno, 9600 es una buena velocidad para empezar. Punto y coma al finalizar la instrucción. Enter serial.println, lo cual es una función que nos permite desplegar cualquier valor o carácter que deseemos. Yo voy a escribir que la comunicación serial ha iniciado. Vamos a bajar y en el void loop vamos a utilizar la misma función serial.println. Después de esto vamos a utilizar la función delay, la cual hace una pausa de lo que nosotros queramos. El tiempo tiene que ir escrito en microsegundos. Yo le he puesto 8000 microsegundos, o sea 8 segundos. Antes de cargar nosotros tenemos que ir a herramientas y corroborar que en placa esté seleccionada la placa de Arduino que estamos utilizando y en puerto el puerto que estemos usando. Ya teniendo esto, nosotros vamos a utilizar la flechita para cargarlo. Y una vez cargado, nosotros vamos a ir a la pestaña de monitor serial. Iniciamos. Yo voy a limpiar lo que tiene y reiniciarlo. Podemos ver cómo lo primero que imprime después de que inicia la comunicación serial es comunicación serial iniciada. Una vez concluido esto, el programa empieza a ejecutar el void loop. La diferencia entre ambas funciones es que void setup es una función que se repite una única vez, mientras que void loop es una función que jamás termina de repetirse. Una vez que termina, vuelve a iniciar y así sucesivamente por toda la eternidad. Voy a agregar una nueva página a nuestro programa. Para hacer esto, nosotros vamos a la opción que está abajo del botón de monitor serial. Una flechita hacia abajo, le damos clic, le ponemos en New Tab, nueva página. A esta nueva página hay que ponerle un nombre. Yo le he puesto F1, le damos OK. Automáticamente nos dirige hacia la nueva página. Se puede cambiar entre páginas dando clic en las pestañas de arriba. Y bueno, una variable es un espacio en la memoria que almacena algún valor. Existen muchos tipos de variables. La primera que veremos es la de tipo entero. Para declarar una variable de tipo entero nosotros escribimos int en minúsculas seguido del nombre de la variable. El nombre puede ser el que sea. Yo he declarado una variable llamada unint de tipo entero a la que le he asignado el número 5. Existe otro tipo de inicialización. La diferencia es que un int ya tiene el valor de 5, mientras que otro int es una variable que aunque ya está creada, todavía no almacena ningún valor. Una función es un conjunto de líneas de código que realizan una tarea específica
considero que el hola mundo de todas las funciones es una función que suma dos números, el cual le enseñan a todo el mundo. Voy a escribir una función para eso, la cual recibe dos números, n1 y n2. Entre corchetes va la función. Hay que crear una variable de tipo entero, la cual se va a llamar respuesta. Posteriormente a respuesta le vamos a asignar la suma de n1 más n2, punto y coma, y lo último que hay que hacer es regresar el valor listo. Una vez terminada nuestra función, es muy sencillo utilizarla dentro del código. Nos regresamos a la pantalla principal. Voy a borrar esto. Únicamente voy a dejarlo primero. Voy a utilizar la misma función serial println para imprimir el resultado de nuestra función suma. Lo voy a poner como primer número 2, como segundo número 3. Voy a hacerlo varias veces para ver el alcance de la función. Es muy interesante porque estamos conscientes de que la variable suma recibe dos enteros y la variable suma regresa un entero, por lo cual nosotros podemos escribir como valor de entrada la variable suma 2,2 y que se le sume la variable suma 3,3. Listo. La cargamos. Ya que la subimos, limpiamos esto, reiniciamos y listo. Primer renglón, la comunicación serial iniciada. El segundo renglón es la suma de 2 más 3, que es 5. En el siguiente renglón, la suma de 100 más 200, que es 300. Y en el último renglón podemos ver que es la suma de 2 más 2 más 3 más 3, lo cual es 4 más 6, que da 10. Vamos a cerrar nuestra ventana serial y vamos a ir nuevamente a la página F1. El siguiente tipo de variable va a ser la flotante, la cual puede almacenar números con decimales. Voy a declarar un flotante llamado pi, y el cual le voy a asignar el valor de 3.1416. También voy a declarar una función llamada área círculo, la cual va a recibir como parámetro de entrada un flotante llamado radio. Primero que hay que hacer es inicializar una variable flotante llamada respuesta, y a respuesta hay que asignarle el cálculo de la multiplicación de pi por radio al cuadrado. Por último vamos a regresar la respuesta. Teniendo esto, podemos regresar a la página principal. Vamos a quitar esto y vamos a cambiarlo por, vamos a imprimir el área bajo círculo, primero de radio 1, luego de radio 15 y luego de radio que reciba la función de suma de 10,5, o sea 15. Aquí
aquí hay un error. Cargamos. Reiniciamos y si se pueden dar cuenta, el primer renglón continúa siendo comunicación serial iniciada. El segundo es el área del círculo de radio 1, el cual es 1x1 por 3.14, así como esto. El área del círculo de radio 15 y por último el área del círculo que recibe como radio la suma de 10 más 5, o sea 15. Podemos ver que es exactamente igual. Cerramos la ventana serial y vamos a la página F1 nuevamente. Lo cierto es que nosotros podemos declarar cualquier variable en cualquier momento y en cualquier parte del código. Sin embargo, depende mucho de dónde lo declaremos la función que vaya a desempeñar dentro de nuestro código. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos el flotante pi al principio de esta página, lo cual lo convierte casi en una variable global porque puede ser utilizado en cualquier función de esta página. Si nosotros quisiéramos una variable completamente global, nosotros podríamos declarar el flotante pi al principio de nuestro código antes del setup, y entonces podría ser usado en cualquier parte del código, en cualquier página, en todos lados. A diferencia de, por ejemplo, la variable n1 y n2, que únicamente pueden ser utilizados dentro de suma, o la variable flotante radio, que únicamente puede ser usado dentro de área-círculo. Si nosotros intentamos utilizar, por ejemplo, el flotante radio en la variable de suma, por ejemplo, sumándolo acá, y lo intentamos compilar, automáticamente nos dice que radio no fue declarado en esta función y obviamente no podemos ni cargar el programa ni nada. Lo borramos, volvemos a compilar, todo bien. Antes de continuar con el siguiente tipo de variable, considero prudente empezar a conocer algunas estructuras de control, como lo es la condicional if, el cual se escribe de esta manera. Aquí en la función área de círculo voy a ponerlo if. Si la expresión dentro del paréntesis se cumple, el código dentro de los corchetes se va a ejecutar. De otra manera, el programa va a seguir derecho sin ejecutar nada de por acá. Entonces podemos decir que si el radio es menor a 0, o sea que sea negativo, lo cual nos daría un área negativa, lo cual sí se puede calcular, pero realmente no tiene sentido. Yo voy a poner un letrero que se despliega a través de la ventana serial y que me diga error radio negativo, y además vamos a detener la función regresando únicamente 0 de esta manera. Entonces, les repito, si se cumple la condición de que el radio sea menor a 0, esta parte del código se va a ejecutar, y si no, pues el programa se va a seguir derecho, ejecutándolo exactamente como lo habíamos hecho antes. Regresamos a la pantalla principal, vamos a quitar este, y vamos a decir 1 y -1, lo cargamos, se pueden dar cuenta, comunicación serial iniciada. Primero el área del círculo de radio 1, que es 3.14, y el área del círculo -1, lo cual automáticamente nos da un error, nos dice radio negativo y se regresa a 0, ya no se calcula. El siguiente tipo de variable que veremos es el tipo booleano. Yo voy a declarar una variable booleano aquí hasta arriba. La forma de declarar un booleano en Arduino es este. Es muy extraño porque realmente Arduino está escrito en C++, y en C++ la connotación correcta para
boolean es nada más así bool. Tú puedes utilizar ambos, yo te recomiendo utilizar para que no te cree ninguna confusión pues de aquí en adelante. Vamos a poner un if en el ciclo loop y vamos a hacer una comparación. Vamos a decir que si un bol recientemente creado es igual a true, vamos a ejecutar esto. Nosotros veíamos al principio del tutorial que todo lo que ponemos acá pues se repite una y otra vez. Entonces nosotros tendríamos ese detalle. Sin embargo, al final de este if nosotros vamos a hacerle una asignación a la variable unbol. Le vamos a decir que sea falso, que se apague. Es necesario recalcar, hacer énfasis en esto. Aquí en este trozo estoy haciendo una asignación. Estoy diciéndole a unbol que cambie su valor a falso, mientras que aquí en if estoy haciendo una comparación. Estoy comparando si unbol es igual a cierto, de tal manera que esto, la primera vez que se ejecute, se va a ejecutar porque unbol está en el estado de true, como podemos ver aquí, y al final de este if va a cambiar su valor a falso, de tal manera que esto únicamente se va a ejecutar una sola vez. Pero bueno, vamos a probarlo. Lo cargamos. Y tal como lo esperamos, comunicación serial iniciada, 3.14 el área del círculo, y error en el área del círculo con radio negativo. Realmente los booleanos son muy útiles, ya que en la electrónica digital todo se reduce a eso, a cierto o falso. Entonces pues es bastante útil realmente. El if realmente puede hacer muchas comparaciones. Por ejemplo, voy a declarar un entero acá que se llame contador igual a 0. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos imprimir esto más de una vez, nosotros podemos decir, voy a hacer aquí un incremento de contador. Voy a decir que el contador es igual a contador más 1, de tal manera que cada vez que se completa el ciclo, contador incrementa en 1 su valor. Al principio va a tener 0, cuando se termine va a tener 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Si por ejemplo le decimos aquí que contador es igual a 1, en el primer ciclo no se va a imprimir, en el segundo ciclo se va a imprimir, en el tercero no se va a imprimir y jamás se va a volver a imprimir hasta que el contador se desborde y pase nuevamente por 1. Nosotros podemos decir que mientras contador sea menor a 2, entonces en el ciclo 0 se va a imprimir, en el ciclo 1 se va a imprimir y en el ciclo 2, como 2 no es menor a 2, no se va a imprimir ya. Si nosotros queremos incluir el 2, nosotros debemos utilizar esta connotación, menor o igual que. Nosotros podemos utilizar mayor o mayor igual que. En esto, con esta connotación, en el primer ciclo no se imprimiría, en el segundo tampoco, en el tercero, que es el número 2, tampoco, porque 2 no es mayor que 2, hasta que el contador sea 3, que 3 sí es mayor que 2, entonces sí se imprimiría. Nosotros podemos decir que también utilizar el signo de admiración igual. Y esto quiere decir que cuando contador es diferente de 2, entonces el ciclo va a imprimir esto cada vez que contador sea diferente de 2, o sea, casi siempre. Vamos a hacer algunas pruebas. Yo voy a incluir un delay aquí de 500 milisegundos, únicamente para que no se ciclen. Aquí 300.
Vamos a referirnos al primer ejemplo, -2, y lo cargamos. Exactamente como les dije, cuando contador es 0 se imprime, cuando contador es 1 se imprime, cuando contador es 2 ya no se imprime porque contador no es menor que 2. 2 no es menor que 2 realmente, ¿no? 1 es menor que 2. Si nosotros queremos incluir el número 2, nosotros hacemos esto, volvemos a cargar. Tres veces, cuando el contador es 0, cuando el contador es 1, cuando el contador es 2 y cuando el contador es 3 ya no se imprime más. Hasta el momento nosotros únicamente le hemos pedido al Arduino que nos entregue información a través de la ventana serial, que nos entregue mensajes, que nos entregue los resultados de las funciones. Sin embargo, también puede recibir información a través de la ventana serial. Nosotros vamos a borrar esto. Vamos a cambiar por 3. Vamos a borrar esto. Y en el if nosotros vamos a escribir serial available. Mayor a 0. Esto quiere decir que hay información serial disponible en la ventana serial, por eso cambia a diferente de 0. Nosotros dentro, aprovechando, vamos a declarar un nuevo tipo de variable, la variable char, la cual almacena cualquier tipo de carácter, ya sea mayúscula, minúscula, símbolos, números. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Para recibir la información nosotros utilizamos esta asignación serial.read y listo, nosotros tendríamos almacenada el carácter que hemos escrito a través de la ventana serial en esta variable ans. Nosotros podríamos escribir código para manejar esta respuesta justamente aquí abajo. Sin embargo, yo les recomiendo utilizar funciones. Entre más puedan dividir su código en funciones, más fácil y más claro será pues su código en general. Hay una maestra que yo tenía, se llama Miss Ofelia, de la Universidad de las Américas en Cholula, que nos decía siempre y nos repetía cada rato: divide y vencerás. Entre más se pueda dividir su código, más fácil es todo. Nosotros vamos a escribir una función, regresando aquí a la página F1. Nuestra función no va a entregar nada, por eso le ponemos void. Le voy a llamar mandato y va a recibir un char, un carácter. Nosotros vamos a empezar diciendo que si un char es igual a, por ejemplo, el carácter A mayúscula o A minúscula, yo escribiré la minúscula. Nosotros no podemos escribir así directamente porque se confundiría con una variable. Nosotros tenemos que escribirlo entre apóstrofes. Yo voy a escribir en la ventana serial Nosotros cuando queremos escribir un enunciado completo utilizamos comillas, y cuando solo es un carácter, en char por ejemplo, nosotros utilizamos esto, nada más un apóstrofe. Nosotros podríamos tener
varias opciones, como por ejemplo para B y para A mayúscula, que aunque no lo crean es diferente. Le ponemos regresar al final y nosotros vamos a utilizar la función anteriormente creada mandato y le vamos a poner como parámetro de entrada ans, donde recientemente recibimos el carácter. Y bueno, vamos a cargar y abrimos la ventana serial, y entonces nosotros en la ventana serial podemos escribir por ejemplo A minúscula y automáticamente nos arroja lo que hemos escrito, realiza la función asignada a A. Podemos poner B minúscula, enter, realiza la función asignada a B. Podemos poner A mayúscula, la última de las opciones, realiza la función asignada a mayúscula. Nosotros si ponemos cualquier otro carácter, por ejemplo E, enter, no va a hacer nada. R, enter, T, enter, Q mayúscula, no va a realizar nada, únicamente va a realizar justamente lo que nosotros teníamos asignado, bueno, especificado acá, si es igual a A minúscula, si es igual a B minúscula o si es igual a A mayúscula. Nosotros podemos cambiar fácilmente estos letreros por funciones específicas. Cerramos la ventana serial. Para hacer esto más interesante, vamos a ir a la primera página, vamos a declarar un entero llamado LED, el cual le asignamos el valor de 13, que es el número de pin que tiene built-in un LED. Cualquier Arduino, no importa, todos lo tienen built-in. Nosotros aquí en Void Setup vamos a hacer una declaración, más bien vamos a utilizar la función pinMode de LED, que sea output. Cada pin puede ser salida o entrada, pero tiene que ser especificada aquí en el setup. Aquí estoy diciéndole que el pin número 13 que tiene built-in el LED, les digo, va a ser un output para que lo podamos controlar. Y ya con eso nosotros podemos regresar a la página de F1 y cambiar este código. En vez de imprimir esto, vamos a decirle con la función digital minúscula digital write, la cual recibe dos valores: el número del pin, el cual está almacenado en esta función, en esta variable LED. Vamos a decir que se apague. Y con A vamos a decirle que se prenda. Cargamos, abrimos la ventana serial. Yo aparte del built-in LED que tiene el Arduino, he puesto un LED también asignado al pin 13 para que sea más visual. Entonces nosotros podemos decir A minúscula, la cual prende el LED. Se pueden dar cuenta cómo aparte de prender el LED que está asignado, también imprime el built-in LED que está acá justamente a la izquierda. Con B minúscula se apaga, A mayúscula se prende, B minúscula, enter, se apaga. Mismo, si ponemos A mayúscula, nos sigue imprimiendo, realiza la función asignada a mayúscula porque no lo hemos cambiado. Esto parecería poco, pero realmente esto ya es un interruptor controlado desde tu computadora. Tú le puedes poner un relevador y por ejemplo encender y apagar las luces de tu cuarto desde tu computadora, y bueno, los alcances son muchos. Cerramos la ventana serial. Les podría dar más información, pero considero que es suficiente para poder empezar.
Les recomiendo que practiquen mucho. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida dentro del recuadro de los comentarios. Ayudan mucho al canal si se suscriben. Se agradezco mucho por tomarnos en cuenta y esperen la segunda parte.